Hola de nuevo. En esta lección vamos a aprender a hacer la ilustración. Yo voy a hacer la mía propia y vas a ver los pasos que voy a seguir, pero tú puedes hacer la tuya tal y como tú quieras. Simplemente con los trucos que te he ido dando a lo largo del curso, podrías hacer tu propia ilustración navideña. Lo primero que vamos a hacer es comenzar la composición con unas líneas de encaje sencillas. Esta línea que he establecido aquí me indica dónde va a ir mi pingüino y dónde van a ir los regalos. Voy a hacer figuras geométricas básicas para comenzar con el boceto. Te recomiendo que empieces con elipses sencillas, tal y como hemos aprendido en la lección de los pingüinos. Las elipses y las formas geométricas básicas te ayudarán a que tu boceto esté perfecto. Utiliza líneas de movimiento también si lo necesitas. Para las cajas, si vas a realizar cajas o cualquier otro objeto, te recomiendo que hagas prismas. Fíjate cómo utilizamos la perspectiva en esta imagen. Establecemos dos puntos de fuga. Uno de ellos está fuera del lienzo, pero igualmente intuimos dónde ocurre. Desde ahí tenemos que ir lanzando líneas para establecer qué vistas de las cajas se van a ver y cuáles no, dependiendo de dónde estén situadas en función de nuestra línea de horizonte. Si tienes dudas, acude de nuevo a la lección de perspectiva y estúdiala bien. Practica varias veces haciendo cajas y después monta tu propio escenario. Como ves, yo tengo una composición compleja de varias cajas. Tengo que sacar la perspectiva de todas ellas, por lo que tengo que imaginar dónde está el otro punto de fuga restante o incluso, si estás haciéndolo en un papel, puedes dibujarlo si se te sale de la hoja en otra hoja nueva y pegarlas con celo. Por último, añado pequeños detalles en el pingüino. Simplemente vamos a ir abocetando en esta fase. Después ya nos meteremos en más detalle. Ahora voy a dibujar el oso. El oso igualmente lo voy a aplicar con las mismas líneas y con las mismas formas que hemos aprendido en la lección básica de dibujo cartoon. Como voy a dibujar dos pingüinos encima, vuelvo a utilizar las elipses para hacer la forma y la pose de cada pingüino. Si te has fijado, he hecho el dibujo del oso en una capa diferente. Esto es porque me interesa poder cambiar la composición en cualquier momento, la relación entre el elemento principal, que es el pingüino con las cajas, y el oso con los dos pingüinos. Como ves, los estoy moviendo constantemente de posición hasta situarlos en un punto en el que me guste realmente cómo queda. Para ello, hicimos un estudio previo de composición. Ahora sobre las cajas voy a poner algunos elementos como decoración. Para ello utilizo algunas bolas de Navidad, algunos palos de regaliz, simplemente algunos elementos o adornos que podemos utilizar en nuestro entorno. También en el suelo es bonito poner alguna cosa. Depende del estilo de dibujo que tengas, cuanto más detalle te puede quedar más enriquecido o a lo mejor simplificar te puede ayudar más. Eso depende de tu estilo. Yo ahora te estoy enseñando mi estilo cartoon y por eso estoy siguiendo estas pautas. Haz como quieras. Una vez he añadido los detalles en todos los regalos, lo que voy a hacer es bajar la opacidad de esta capa para poder trabajar en una nueva encima y poder dibujar de nuevo con un poco más de detalle. El dibujo que voy a realizar aquí encima va a ser el dibujo definitivo que después entintaremos, por lo que me interesa que el detalle esté bien colocado. Las estructuras tienen que estar perfectas, por lo tanto, eso quiere decir que en el anterior dibujo hemos tenido que situar bien todas las líneas básicas geométricas. Ahora simplemente nos tenemos que centrar en la aplicación de detalles y en solucionar los problemas. Añado un poco de textura en muchas de las zonas. Esto me gusta siempre porque le da mucha riqueza al dibujo. Las arrugas, las texturas de las telas, de los personajes, todo esto va a darle riqueza a tu dibujo. Incluso añadir pequeños detalles como dibujos dentro de las camisetas o dentro de los regalos, todo eso va a ayudar a que tu dibujo crezca y sea mucho más especial, por así decirlo. Una vez hemos terminado nuestro dibujo, lo que vamos a hacer es entintarlo. Para ello tenemos que mezclar las capas que hemos utilizado de boceto y después de eso vamos a bajar la opacidad de la propia capa. Ahora vamos a comenzar a entintar nuestro dibujo. Para ello utilizaré el mismo pincel que he utilizado para dibujar, solo que con una opacidad del 100%.
El pincel que puedes utilizar es el que tú quieras, dependiendo del trazo. Hay trazos más limpios y trazos más sucios. Eso depende de tu gusto. Hay artistas que abocetan con un tipo de pincel y después entintan con otro. Eso depende de la forma de dibujar de cada uno. A mí me gusta hacerlo todo con lo mismo. De esta forma obtengo un trazo un poquito sucio a la hora de entintar que le da más riqueza. Pero puede que te guste o puede que no, eso lo eliges tú. La forma que tengo de modular yo la línea es que las líneas exteriores las hago más gruesas que las líneas interiores. De esta forma es como si hiciera un recorte de silueta de la imagen y nos generaría como una especie de pegatina. Por así decirlo, separamos unos elementos de otros. Los elementos más principales van a tener una línea más gruesa, los secundarios una línea más fina, siempre de afuera hacia adentro. Esta es la forma que tengo yo de trabajar. Puedes utilizar otras formas de entintado. Hay muchos artistas que, por ejemplo, lo que hacen es entintar todo de la misma forma o valorar en función de las luces y las sombras. Hay veces que utilizan una línea más gruesa para las sombras y una línea más fina para las zonas de luz. Todo esto puedes experimentarlo en tu propia casa. Por ejemplo, puedes coger el boceto de un dibujo simple y entintarlo de 3 o 4 formas diferentes. De esta forma probablemente descubrirás un estilo que te guste y podrás seguirlo a lo largo de tus ilustraciones e ir desarrollándolo. Esto es lo que hice yo en su día y ahora ya tengo más o menos situado el estilo que utilizo para todas las ilustraciones a la hora de entintar. Siempre es bonito que la línea quede modulada, es decir, que por unas zonas esté más gruesa que otras, como te he comentado antes. Incluso que una misma línea tenga un comienzo más grueso y un final más fino. Todo esto ayuda a enriquecer la tinta del dibujo. Repito que puedes hacerlo como quieras, pero me gustaría que probaras este tipo de técnicas para que vieras cómo quedan en tus dibujos. Si te fijas, por ejemplo, en mis regalos no es lo mismo las líneas interiores de los detalles, como por ejemplo las estrellas, que la caja exterior. Todo tiene su volumen y todo tiene su porqué. He avanzado la imagen para que no te aburras viendo todos los detalles de la ilustración a la hora de entintar. Como ves, por ejemplo, el oso lo he hecho con una línea más fina en general que la del pingüino. Esto lo he hecho porque está en un segundo plano, entonces no me interesa que tenga tanta importancia como el primer plano. Recuerda que cuando estábamos haciendo la composición teníamos un elemento principal y uno secundario. El principal era el pingüino y el secundario el oso, y eso tiene que verse también a la hora de entintar. Por lo general, los elementos que tengamos más lejos los entintaremos de una forma más fina. El objeto de este trabajo es el mismo que cuando aplicamos el color. Es simular lo que está cerca y lo que está lejos. El ojo entiende líneas más gruesas con algo más cercano y líneas más finas con algo más lejano. Ahora voy a jugar con un truco que me gusta mucho a la hora de entintar, y es dibujar líneas pequeñitas y muy finas a lo largo de toda la ilustración. Es como añadirle ruido al dibujo. Me gusta utilizar las líneas de boceto que tenía previas para poder realizar estas pequeñas líneas. Lo que hago es seguir algunos de los trazos que tenía en las líneas de boceto y los vuelvo a remarcar con pequeños puntos y pequeñas líneas. De esta forma añado riqueza al entintado del dibujo. Es simplemente un truco que puedes utilizar o no, es simplemente estético. En cuanto a trucos estéticos, puedes utilizar todos los que quieras. Es una cuestión de ir experimentando por ti mismo e ir sacando elementos que te gusten. Puedes referenciarte en otros artistas para ver cómo ellos han entintado y copiar su estilo de entintado. De esta forma generarás el tuyo propio. Bien, ahora que lo tenemos todo entintado, lo que vamos a hacer es aplicar el color. Para empezar tenemos que hacer una base de color. Voy a crear una nueva capa debajo de la capa de la tinta y ahí voy a seleccionar un color base para todo el dibujo. Lo que voy a hacer es como si fuera una especie de máscara o silueta de todo el dibujo. Selecciono un color que me interese que predomine a lo largo de toda la ilustración y lo que voy a hacer es pintarlo todo. Voy a poner especial atención en los bordes. Me interesa que los bordes estén perfectamente marcados. Si te fijas, voy a tener mucho cuidado con los bordes, como te he comentado antes. Es interesante que todos ellos estén bien delimitados, ya que a la hora de terminarlo necesitamos tener un recorte perfecto.
Ahora lo que vamos a hacer es separar todos los demás colores en capas diferentes. Estas capas lo que vamos a hacer es subordinarlas a la capa de abajo. Para que no se nos salgan los límites del dibujo cada color que apliquemos, necesitamos subordinar las capas unas a otras. Es decir, las capas nuevas que hagamos tienen que estar subordinadas a la base y para ello lo que tenemos que hacer es pulsar Alt más la capa nueva y de esta forma se subordinará a la capa base. Verás que lo que aparece es una flecha hacia abajo y la capa se desplaza un poco a la derecha. Realiza esto con todas las nuevas capas de color que crees y simplemente pinta cada una de ellas y verás cómo no se sale de los límites. Hay algo que tienes que tener en cuenta y es que las capas nuevas que realicemos encima de otras van a superponerse a las propias capas de abajo. Eso quiere decir que las capas de abajo, al pintar, no se va a ver la parte que nos salgamos. Esto es una buena idea para no tener que estar fijándote exactamente en los límites de cada una de las líneas. Es interesante que pienses acerca de qué capas van a ir por encima y qué capas van a ir por debajo. Es una cuestión de simplificarse el modo de trabajo. Vamos a procurar que los colores que seleccionemos contrasten entre sí, es decir, que si los pusiésemos en blanco y negro, cada uno se viera de forma diferente. De esta forma, el ojo, cuando observa el dibujo, puede entender cada una de las partes por separado. Es bastante necesario que hagamos esto. Si te ayuda, puedes desaturar toda la imagen para observar cómo serían los colores en blanco y negro. Ahora tampoco tienes que preocuparte mucho porque los tonos sean armoniosos entre sí. Intenta que lo sean, pero de todas formas después vamos a aplicar un filtro de color a toda la imagen para unificarla y que la gama cromática sea más armoniosa. Aún así, como te he comentado, intenta que los colores sean lo más armónicos posibles entre sí y que contrasten de forma bonita. Lo que voy a hacer ahora es llevar el oso a un segundo plano. Para ello, lo que voy a hacer es seleccionar todas las capas de pintura que he puesto en el oso y voy a crear una capa nueva encima que pintaré con color azul, el mismo azul que tenemos en la piel del oso. Después, lo que haré con esta capa, como vas a ver ahora, es bajarla de opacidad y de esta forma habremos puesto el oso en un segundo plano. Fíjate cómo ahora nos resalta mucho más el pingüino. Ahora voy a realizar una serie de degradados para darle riqueza al dibujo. Utilizamos la herramienta degradado, que es la segunda dentro de la que está el cubo de pintura, y seleccionamos toda la capa base y con un color nuevo lo que hacemos es lanzar líneas de un lado a otro para que se nos genere un degradado de color. Para aplicar el filtro creamos una nueva capa de color, pulsamos colorear y lo que hacemos es variar al color que nos interese y bajarle la opacidad a la capa. De esta forma, como puedes observar, se han armonizado todos los colores hacia una sola gama cromática. Si te interesa armonizar de esta manera, siempre lo vas a tener mucho más sencillo. Aún así, es bonito seleccionar los colores desde un principio y muchas veces no utilizar filtros de color y directamente ir a por colores saturados y neutros. Ahora vamos a crear sombras utilizando una nueva capa en modo multiplicar. En esta capa lo que haremos será seleccionar un color morado y este tono morado lo aplicaremos sobre las sombras que queremos en nuestro dibujo. Para ello, mentalmente establecemos un foco de luz. Este foco de luz va a estar arriba a la derecha en mi caso. Por ello, las sombras que aplique sobre el pingüino y el oso van a estar situadas abajo a la izquierda. Después de haber aplicado todas las sombras, vamos a bajar la opacidad de esta capa para que así podamos ver cómo quedaría realmente. Fíjate qué bonitas quedan las sombras. Ahora vamos a añadir una capa de luz. Para ello creamos una nueva capa y la ponemos en modo luz fuerte. Utilizamos un color clarito como es este morado clarito y aplicamos suavemente por las zonas donde la luz vaya a incidir más fuerte. A la hora de utilizar luces, ten cuidado de que no sean muy saturadas para que no nos quede un color muy llamativo en la luz. Con la goma de borrar puedes ir dibujando un poco la forma de las sombras y de las luces para que queden más bonitas en tu dibujo. Lo siguiente que voy a hacer a esto es pintar la línea del oso. Voy a pintar la línea del oso para poder tenerlo en un segundo plano todavía más enfocado. Para ello lo que voy a hacer es ir a la capa de línea y voy a bloquear los píxeles. Selecciono un tono un poco más oscuro que el rosa que tenemos y pinto toda la capa de línea. Fíjate cómo cambia toda la perspectiva del dibujo de esta forma.
Ahora vemos el pingüino en un plano bastante más cercano y el oso en un plano más lejano. Es lo que nos interesa todo el rato. Lo último que voy a hacer para finalizar el dibujo es crear debajo de la base una capa nueva en modo multiplicar. En esta capa seleccionaré un tono morado y pintaré la sombra arrojada de cada uno de los personajes. Con la goma voy a borrar ciertas zonas para que quede más estética la sombra. Por supuesto, después de terminar esto vamos a bajar la opacidad para que quede todo mucho más armonizado. Finalmente voy a crear una nueva capa de tono y saturación y voy a utilizar un poquito más de saturación en mi dibujo. De esta forma los colores resaltarán mucho más. Simplemente tienes que mover la barra de saturación. Ya tenemos nuestra ilustración terminada. Ahora, en casa, podrás dibujar tu propia ilustración navideña siguiendo los pasos que hemos utilizado aquí. Espero que este curso te haya servido de mucho y ahora puedas crear tus propias ilustraciones navideñas de forma fácil y sencilla. Recuerda que puedes subir tus ilustraciones y tus proyectos a TutPad y desde allí, tanto profesores como alumnos podremos verlos y comentarlos para ayudarte. Nos vemos en los próximos cursos.